Bienvenidos. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como del ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico de Café PR. Hoy nos acompaña José Luis Huerta Delgado. José Luis es magíster en Administración con especialidad en Mercadotecnia. Tiene un diplomado en Mercadotecnia y una licenciatura en Relaciones Públicas por la Universidad del Noreste Tampico, Tamaulipas, México. Además, cuenta con un diplomado en el arte de hablar en público por el Centro de Capacitación Ford. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en varias universidades de México, impartiendo clases de relaciones públicas, comunicación organizacional, administración, mercadotecnia y administración de recursos humanos. José Luis actualmente también es el coordinador de vinculación en el Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realiza asesorías de comunicación estratégica y relaciones públicas. Y recientemente se estrena en su rol de escritor del libro Las Relaciones Públicas en Acción, del evento social al manejo de crisis. Es miembro en México de la Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas, REDIR, donde ocupa el cargo de coordinador internacional. José Luis participa como capacitador y conferencista en diplomados, talleres y cumbres del área de mercadotecnia, comunicación y relaciones públicas en instituciones a nivel nacional en México e internacionalmente. Es un ciudadano global. Pasa su tiempo entre su natal México e Iberoamérica, siempre promoviendo la educación como un pilar fundamental en la formación de cada individuo. Bienvenido, José Luis. Gracias por estar aquí para compartir esta tan importante entrevista con nuestra comunidad iberoamericana sobre tu libro, Las Relaciones Públicas en Acción, del evento social al manejo de crisis. Hola, muy buenas tardes, Miriam. Un gusto saludarte aquí a la distancia. Un saludo y agradecimiento a todo el equipo de Café PR de Estados Unidos y en los demás países donde está este concepto tan importante que difunde las relaciones públicas. Y desde luego un saludo a todos los amigos de Iberoamérica que siguen esta transmisión. Un gusto saludarte y estoy a la orden. Gracias. El mundo de las relaciones públicas es muy dinámico y desafiante. Desempeñan un papel fundamental en el mundo actual. Las relaciones públicas van abarcando desde la planificación y ejecución de eventos sociales hasta la gestión efectiva de crisis, que pueden impactar la reputación de una organización. En esta entrevista exploraremos la importancia de las relaciones públicas en la actualidad, cómo los profesionales de este campo juegan un papel vital en la construcción de la imagen y la comunicación estratégica de las empresas, desde la creación de experiencias memorables en eventos hasta la preparación para afrontar situaciones adversas o de crisis. Por lo que me complace de sobremanera tenerte a ti, José Luis, hoy, donde hablaremos sobre tu libro Las Relaciones Públicas en Acción, del evento social al manejo de crisis. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿de dónde nace la idea de escribir el libro Las Relaciones Públicas en Acción, del evento social al manejo de crisis? Sí, claro. Pues esa es una idea que había estado manejando desde hace algunos años y producto del paso por la docencia, por la capacitación, la consultoría de asesoría, está también escribiendo algunos artículos, especialmente en la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas, en la página de Redir, y después también de asistir a congresos y estar en conferencias, leyendo también artículos y libros de grandes expertos, no solamente obviamente de Estados Unidos, sino hace muchos años ya, afortunadamente, de escritores iberoamericanos, de los cuales hay que aprender mucho. Y después de haber también tenido la amistad y la confianza de referentes mexicanos como Carlos Bonilla Gutiérrez, que es el autor más prolífero de relaciones públicas en México, Manuel Alonso,
que también es un miembro de una firma importante aquí en México de relaciones públicas, y luego conocer a gente de la región de Iberoamérica, como nuestro mutuo amigo querido Antonio Di Génova, y varios, y tanta gente, mujeres y hombres de relaciones públicas en Iberoamérica, que somos compañeros, estamos en constante comunicación, y eso me motivó, desde luego, a trabajar el 2023 en este proyecto de libro que ya en próximas semanas saldrá a la luz por medio electrónico a través de Amazon. Y entonces estaremos por ahí compartiendo pues muchos puntos a profundidad de este libro. Y desde luego también la experiencia, la plataforma de lanzamiento fue la experiencia de haber sido coordinador general de la tercera cumbre latinoamericana de Relaciones Públicas en Monterrey el año pasado. Esto fue así como una plataforma de lanzamiento, claro, al lado de y con la guía de nuestro querido Antonio, que sacamos adelante esta empresa, este proyecto. Y eso fue lo que me permitió trabajar 2023 en este libro, que ya pronto, como dije, saldrá a la luz. Excelente, felicidades, José Luis. Y como tú lo has mencionado, te has valido de varias referencias de escritores anteriores y de profesionales del campo de las relaciones públicas y seguro que este libro se convertirá en otro referente para el campo de la comunicación y los profesionales de las relaciones públicas y empresarios en general que busquen una asesoría didáctica. Según este libro, ¿qué son las relaciones públicas y qué no son las relaciones públicas? Sí, esta es una parte de un capítulo del libro. Y antes de contestar esta pregunta rápidamente, un agradecimiento a nuestro querido Antonio, que me hizo el favor de escribir el prólogo, y desde luego a ti, querida Miriam, que escribiste un comentario muy bonito, el cual agradezco muchísimo sobre el libro. Y bueno, ahora sí vamos de lleno a la pregunta. ¿Qué son las relaciones públicas? Hay infinidad de definiciones, no nos hemos puesto de acuerdo cuál es la buena, cuál es la exacta, pero bueno, vamos a desprender elementos. Estamos hablando de procesos de comunicación en la empresa. Entonces, hay que planear una estrategia de comunicación adecuada entre públicos internos y externos, y esto le dará a la empresa una imagen y a su vez una reputación, y esto tiene que impactar también en el entorno comunitario. El especialista mexicano y amigo Carlos Bonilla Gutiérrez dice que las relaciones públicas son una ciencia para hacer finalmente de la organización y hacerla compatible con las personas que interactúan con la misma. Eso dice Carlos Bonilla. También comenta, para hacerlo de una manera más ilustrativa, que las relaciones públicas consisten en portarse bien y que los demás lo sepan. Eso dice Carlos Bonilla. Pero, ¿qué no son? No son solamente la fiesta, la organización de eventos, porque a veces ahí se nos etiqueta, que somos solamente pues, los que estamos en las reuniones, en las fiestas, en los desayunos, en los cócteles. Hace muchos años lo comentaba en la cumbre de Monterrey con Jorge de Garay, otro querido amigo, nuestro presidente de México de Redir, que nos decían los hombres y las mujeres de la mano fría, porque siempre traíamos el whisky en la mano. Era sinónimo de fiesta solamente. Y no, tú y yo sabemos, y mucha gente que nos está escuchando, que las relaciones públicas son mucho más que eso. Entonces, no situemos solamente relaciones públicas con la fiesta, con el evento, sino hacerlo un poco más amplio. Eso no son las relaciones públicas, son lo que ya definíamos con lo que decía Bonilla y con lo que tiene que ver con procesos de comunicación al interior de la organización que impacta con sus públicos. ¿Y qué no son relaciones públicas? Sí, Exactamente, eso muy sí. interesante. Muy interesante estas definiciones que pueden encontrar próximamente más detalladas en el libro que tuve la dicha y honor de leer este pasado de enero y hacer el comentario que ya acabas de mencionar. Va a ser un referente para nuestra profesión y esperemos que sea no solo en México, sino internacionalmente, dado que ya tenemos la gran aliada tecnológica que nos abre fronteras y llega en instantes a diferentes partes del mundo, que es la tecnología. ¿Cuál Así es la es. pirámide de las relaciones públicas? Sí, mira, fíjate que en los 90 existía
una Academia Mexicana de Relaciones Públicas y sus miembros en aquel momento para romper ese mito de solamente estamos en eventos sociales, diseñaron lo que ellos llamaron la pirámide de relaciones públicas, que tiene que ver mucho con lo que hoy comentamos todavía, de quitarnos esa etiqueta de solamente la reunión social, la fiesta, y eso son relaciones públicas. Inclusive se le llama al que es muy bueno para organizar eventos y las fiestas, es excelente para relaciones públicas. Imagínense, o sea, en lo que nos están etiquetando solamente. Entonces ellos marcaron un nivel de pirámide donde fue de la parte más inferior a la parte más superior. Entonces, en la base de la pirámide ellos pusieron la actividad social, que es precisamente organizar eventos. Y conste, lo digo en el libro, organización de eventos tiene obviamente su manejo muy especial, es algo que hay que cuidar todos los detalles. Imagínate lo que vivimos en la organización de la tercera cumbre de Relaciones Públicas. Es un trabajo muy arduo y no de mérito a quienes se dedican a eso y son especialistas, pero es la base social, son solamente eventos. Luego viene el nivel técnico, es el siguiente nivel hacia arriba de la pirámide, y en esto está contemplado quienes generan contenidos. O sea, el que maneja el contenido pues de hacer un anuncio en la empresa. Tú sabes que hay de repente ya formatos preestablecidos de obituarios, por ejemplo, en una organización y muchos formatos. Entonces hay gente que está especialista en generar los contenidos, hoy jalando también muchas, desde hace muchos años, herramientas de comunicación, las redes sociales, especialistas en diseño, la inteligencia artificial, todo eso recae en el contenido. Luego viene el siguiente nivel, que es el nivel gerencial, y aquí entra la gente que diagnostica, que hace un diagnóstico muy profundo de cómo está el nivel de la comunicación en las organizaciones, hace un balance del clima organizacional y establece un plan de acción de trabajo para terminar en la cúspide de la pirámide, donde está lo que se llama integral o directriz, y ahí está quien diseña una estrategia de comunicación, diseña una política de comunicación, maneja temas de vinculación, de responsabilidad social, de reputación y desde luego el tema que yo expongo en el libro, que es el manejo de crisis, que no es una cosa sencilla el enfrentar crisis, sobre todo hoy, con tanta situación de tecnologías donde la información es muy rápida y hay que responder de forma inmediata. Sí, muy interesante esta pirámide que está mencionada y desarrollada en un capítulo del libro. Y como lo acabas de mencionar, el manejo de las crisis no es sencillo y creo que fue uno de los pilares proponentes de la creación de nuestra profesión como relacionistas públicos cuando Edward Bernays y Ivy Lee trabajaban aquí en Estados Unidos como creadores de la carrera, la profesión. eh, Edward Bernays se enfrenta a la problemática que tenía la compañía que le manejaba la mercadotecnia y la comunicación. En ese entonces, una compañía petrolera de los Rockefeller, y se tuvo un accidente, uno de los vías ferroviarias donde se llevaba este tipo de rubro, y ellos querían ocultar, los dueños de la compañía, la crisis que había, lo que había sucedido, lo malo, y él les recomendó que no, que dieran la cara, y así se podían comenzar a manejar las crisis, porque si no se creaba especulación y se crea un mundo de rumores que no le convienen a la empresa de ninguna manera para llevar una buena imagen y reputación a sus públicos. Es mejor atacar desde el principio y tener siempre esa base fuerte de cómo trabajar las crisis y manejarlas. Excelente. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué son productivas las relaciones públicas? Excelente pregunta, Miriam, y nos da la oportunidad de justificar nuestra actividad, porque pues estamos presentes en todos los procesos, obviamente, de comunicación de la empresa, desde la creación del manual de identidad, desde el diseño de políticas de comunicación, la filosofía empresarial, lo que hemos platicado y lo manejamos mucho en el libro, escribir la misión y la visión y de repente cómo
marcar una diferencia entre informar y comunicar. Muchas empresas están ausentes del feedback y se diluye el punto de la comunicación, el clima organizacional. Al final del día se atienden temas de responsabilidad social, de vinculación y desde luego del tema de manejo de crisis que van a resguardar a la empresa de tener problemas mayores que van a impactar en su productividad y desde luego en sus ingresos. Entonces, son productivas porque estamos presentes ahí orientando al líder de la empresa, al gerente, para que esto tenga un beneficio que le reditúe en ingresos, que le reditúe también en que el trabajador se sienta parte integral de la empresa, la identidad que él tiene. Y fíjate que en mi experiencia, en muchos aspectos, recuerdo que hicimos una capacitación y una asesoría a un ingenio azucarero por aquí en México, en una ciudad muy pequeña, que prácticamente el ingenio era, todo lo que sucedía en el ingenio era noticia en el pueblo, en la ciudad pequeña, y logramos que había un conflicto entre personal sindicalizado y la empresa. Logramos que hubiera una unión a través de hacer un programa de comunicación y capacitación donde se rompiera esa barrera que había entre el sindicato y la empresa de comunicación y se logró también integrar a las familias de los trabajadores a la empresa, les dimos pláticas a las esposas de los trabajadores, a los hijos fueron a trabajar una semana con los papás para que se integraran totalmente. ¿Qué actividad tiene tu papá? Se dio pláticas con psicólogas y psicólogos para las familias de los trabajadores. Entonces, al final del día, las relaciones públicas impactan en el beneficio de la comunidad y eso fortalece su imagen y su reputación. Se trabaja al interior con el cliente silencioso, que es el trabajador de la empresa, después con todos los públicos que hay en el exterior, pero obviamente al exterior también está la familia del trabajador y está desde luego todo el entorno comunitario. Eso es un trabajo en el que al final se ven los resultados, hay aspectos tangibles, porque muchas veces dicen, no, pues esto es bluff, esto es, relaciones públicas es un gasto, no es una inversión. Y hemos comprobado y hemos manejado los que tenemos algún tiempo en esto y obviamente nuestros referentes importantes, grandes maestros, lo viven a diario y pueden dar testimonio de que las relaciones públicas son desde hace muchos años, y bueno, tú das referencia desde el nacimiento de las relaciones públicas allá en Estados Unidos, y qué decir de Ivy Lee, que se le considera el padre de las relaciones públicas y que nace todo en Estados Unidos, viene de allá y nosotros hemos, lo comento en el libro, tropicalizado lo que nos dan los maestros de allá que iniciaron en Estados Unidos y lo hemos adaptado a nuestros entornos comunitarios en nuestros países de Iberoamérica. Muy interesante eso de la integración, integrar equipos, integrar públicos, especialmente no olvidarnos nunca de nuestro público clave, el público Claro. silencioso, el actor silencioso como lo acabas de mencionar, el público interno, que es el que hace Así es. que se den relaciones públicas exitosas, porque para que la compañía y la comunidad, perdón, tengan una reputación y visibilidad excelentes, positivas, ese público silencioso o interno que no se ve y que muchas veces se deja relegado, cuando se integra y trabaja de manera positiva y motivado, hace que las relaciones públicas de esa compañía creen una reputación, confianza y visibilidad, no solo en el público interno, sino se refleja en las ventas y en la confianza y todo lo que el público positivamente puede hablar. Entonces nos crea también publicidad de gratis porque los rumores y lo que se habla de una compañía a otra a veces hacen mucho más merma en el mercado que la publicidad directamente. Porque hablar de un buen servicio y de la capacidad de manejo de una compañía es mucho mejor que ver una valla publicitaria. Así es. ¿Cuáles son los de todos los factores y crisis que se manejan dentro de una empresa? ¿Cuáles son aquellos que determinan una crisis dentro de la misma? Sí, fíjate que en ese sentido son muy variables.
Pero antes de contestar a esta pregunta, quisiera nada más retomar lo que decías sobre esta situación de la importancia de atender al cliente silencioso, al público interno, porque muchas veces la publicidad lo que hace, la publicidad va dirigido hacia el exterior, a atraer clientes, que es parte del marketing, y obviamente pues habla maravillas de la empresa, y a veces el que desacredita y exhibe ese comunicado hacia afuera de la publicidad es el propio trabajador. Dice, eso no es cierto, mi empresa no es así. Y a veces están cansados de su propia empresa porque no hay un buen clima organizacional, porque no se sienten parte de la empresa. Hace años hicimos un trabajo de clima organizacional en un puerto aquí industrial de México y de 100 trabajadores le decíamos, ¿cómo te sientes en la empresa? ¿Te sientes protegido? De 100, 90 decían que no. Entonces era un foco rojo en aquel momento y eso es una forma de medir, oye, ten cuidado, atiende a tu público interno porque es el reflejo de lo que proyectas hacia afuera y ese tema de la reputación pues es importante. Volviendo al tema, son muchos los factores que originan una crisis que van desde eh, los fenómenos naturales, desde cuestiones de alteraciones biológicas, desde luego incidentes y accidentes cometidos por personas, aspectos tecnológicos, son muy variados y finalmente tiene un común denominador la crisis, que es la sorpresa, lo digo en el libro. Toda crisis que sucede en la organización sorprende. Híjole, no lo esperábamos. Es algo que a veces nos toma, ahora sí como valga la redundancia de sorpresa, nos saca de balance y empieza en el interior de la empresa, pues a alterarse todo el mundo, empieza el ánimo por ejemplo, pues hay gente que se enoja, hay gente que se pone nerviosa, hay gente que quiere huir, ya que, como tú bien decías con el ejemplo anterior, hay que enfrentarlo, hay que dar la cara y hay que tener estrategia para manejarlo. Entonces, el tema son muy variados los aspectos por los cuales se origina una crisis. Bueno, tuvimos varios años en esta crisis mundial de la pandemia y por así que no lo esperábamos, una crisis sanitaria en ese sentido. Y esto repercutió inclusive en países, donde, lo pongo en el libro, había líderes de gobierno que no sabían cómo reaccionar ante esta situación. Fue la sorpresa. Entonces hay que estar preparados, hay que tener protocolos para en algún momento no estamos exentos a que se presente una crisis. Esta estará tarde que temprano en la empresa y en la vida diaria. Entonces hay que estar siempre listos y preparados para enfrentarla en un momento determinado. Sí, exacto. Es muy importante y clave lo que mencionas porque hay que saber determinar cuáles son esos factores claves para determinar cuáles planes de contingencia. Deberíamos tener planes de contingencia para atacar una crisis desde la raíz antes que se prolifere y llegue a afectar la reputación, la buena imagen y la confianza del público al quien va dirigida una compañía, ya sea de productos, servicios o el mismo público interno que se sienta integrado, que se sienta parte de y se trabaje en conjunto. Gracias, José Luis. Continuando con esta entrevista, ¿cuál es una comunicación productiva y proactiva para atender una crisis? Y precisamente va de lo que comentas, querida Miriam, protocolos, tener ahí ya un asunto en el que tenemos planeado cómo enfrentar la crisis. Hay, por ejemplo, matrices de riesgo, ¿sí? Nosotros recomendamos, fíjate que hace poco he estado dando una capacitación a una empresa, EIRA, de energética, que es una empresa de capital norteamericano, tiene presencia en México, y eso también derivó a escribir este libro, porque pues hay todo un protocolo, hay programas que evalúan cómo manejas la crisis, hay comités de crisis en la empresa. Bueno, se supone que debería de haber, si no los hay que implementarlos, porque al final del día, nosotros tenemos, cuando ya se tiene todo eso, primero, un bien definido plan de relaciones públicas, que se va a extender cuando hay protocolos, cuando hay cómo atender ese momento de crisis a medios tradicionales, medios digitales, cómo atender a nuestro público interno en momentos de crisis, hay que guardar la calma, definir al vocero
de la empresa, el que va a dar la cara, el que va a tener el punto de vista que tiene que ser uniforme entre todos los miembros de la organización. Es algo muy complejo, pero al final del día hay que enfrentarla, hay que estarla manejando en este momento. Y cuando se tiene todos esos puntos, obviamente, yo decía previamente a enfrentarse a una crisis y estar preparado para ella con matrices de riesgo, con comités de riesgo, debemos de tener un bien definido plan de relaciones públicas. Y esas, cuando está un bien definido plan, hay una reputación de que tú mencionabas. Y las empresas que obtienen una buena reputación están más preparadas para enfrentar una crisis. Y salen avantes porque tienen ya el respaldo de todo un esquema bien llevado de su comunicación con sus respectivos públicos, lo que le da una imagen positiva, por consiguiente, una reputación a la organización. Y esto pues está estadísticamente comprobado que la empresa que se enfrenta a una crisis pero tiene reputación, sale más fácil y más rápidamente de ella. Don Justo Villafañe, que en paz descanse, español, escribió mucho sobre el tema de reputación y ahí da esquemas de cuando hay una empresa que tiene reputación, que es un intangible importante de la empresa, es el intangible más importante que cualquier organización pueda tener, finalmente está preparado para enfrentar una crisis. Lo menciono ahí en el libro y desde luego refiero a don Justo Villafañe como el padre de la reputación, que en paz descanse, el gran experto español. Sí, es muy importante tener una comunicación productiva y proactiva dentro de la empresa y como tú lo mencionas, que la reputación sea clave en sus públicos porque así se puede atacar de manera contingente una situación de crisis de manera más proactiva, estratégica y que dé resultados, los resultados que Así espera es, la empresa. ¿Cuáles así son es. los medios tradicionales y los medios digitales en el manejo de crisis? Esto es muy interesante porque nos atañe en el día a día que estamos manejando y más a partir de desde la pandemia, que tenemos esta nueva modalidad más acrecentada con la virtualidad, porque ya existía, pero no tan acentuada. Fíjate que lo que mencionas con el tema de la pandemia vino a traer cosas, pues, de alguna forma, sí, lamentable el impacto como crisis que tuvo a nivel mundial, pero pues nos dio esta posibilidad de incrementar esta virtualidad y desde luego también, yo creo que le dio también una presencia a la comunicación interna, fortaleció la comunicación interna porque tuvimos que buscar el recurso para hacer el home office, para las clases en línea y este tipo de prácticas. De hecho, la primera cumbre y segunda cumbre de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica fueron en línea. Nos vimos hasta Monterrey, ya dijimos, por fin, ya estamos en lo presencial. Entonces, hace muchos años, cuando los que comenzamos en esto y nos tocaba las relaciones públicas con medios tradicionales, que son radio, prensa, televisión, no entramos a la era digital hace más de 30 años, y entonces, pues había que estar ahí atendiendo los medios de comunicación. A mí me tocó en experiencias con campañas políticas, asesorar la comunicación política, en la que había un ataque al candidato al que le estábamos trabajando la comunicación. Teníamos un día para el derecho de réplica, un día. Y pensábamos y buscábamos a los periodistas. Siempre hay que tener un periodista aliado, amigo, en los medios y hay que tener la estrategia para enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces, era la comunicación de medios tradicionales. Teníamos, bueno, vamos a tener la junta, el petit comité, y ya damos la respuesta, damos una conferencia de prensa, etcétera. Hoy tenemos 48 segundos y Twitter es la madre de todas las batallas. O sea, donde el medio digital más enfocado a crear crisis es Twitter, porque ahí Controversial. hay, y tienes tantos caracteres para responder, pero tienes 48 segundos para Para dar respuesta de inmediato a lo que se está presentando en el momento. Entonces, sí, los que venimos de, pues así que de la vieja escuela de medios tradicionales, hace muchos años ya tenemos que estar enfrentando redes sociales, estar enfrentando situaciones en las que se mezclan. Les platico rápido una experiencia. Me tocó estar
asesorando una facultad de medicina y donde había la inscripción, porque eran 1,000 candidatos para ingresar a la carrera de medicina, candidatos. Y de repente la gente de la comunidad de la ciudad estaba atenta, ¿cuándo es la inscripción? ¿Cuándo es la ficha? ¿Cuándo me escribo por línea? Y de repente un medio tradicional, un periódico, en primera plana aparece, se suspenden los registros de inscripción de esta facultad. Y en redes sociales teníamos bombardeado de los interesados, ¿qué pasó? ¿Por qué se suspendió? Nunca dijimos nosotros que suspendía, nunca dijo mi director, un periodista se le ocurrió sacar la nota y hacerla como válida. En ese momento había que enfrentar la crisis. Hablé con el director del diario, dije, señor, nadie de nosotros, ni mi director, que es el vocero oficial, está dando esta noticia. Entonces, por favor, le estamos pidiendo que su periodista dé, pues obviamente que fue un fe de rata, la disculpa, que no tenía la fuente, lo dio al día siguiente y obviamente apaciguó el impacto que teníamos en redes sociales porque toda la gente estaba preguntando, ¿cómo es posible si nos dijeron tal fecha y en el periódico salió que no? Y aparte, pues ellos ya sabes que ahora tienen ellos también su modalidad digital, están también en Facebook, es la dualidad, o sea, aparece el medio físico en papel, pero también está en redes sociales, en internet, y entonces lo vieron ahí y no, se armó y lo tuve que resolver en 2 horas hablando con el director de la empresa, o sea, dar la cara porque pues obviamente cuando aparece esa nota tenía la llamada de mi director. ¿Cómo es posible que? No, no, déjeme, yo la atiendo, la calma, tranquilos. Entonces, esta mezcla, esta dualidad entre atender medios tradicionales, pues ya sabemos, radio, prensa, televisión, y desde luego atender estos medios digitales, las redes sociales, y desde luego de hace algunos años la inteligencia artificial que fomentan en los fake news. O sea, de repente ya mataron a alguien, dieron una declaración de que alguien no lo dio. Imagínense que ponen al director de nuestra empresa que estamos asesorando, trabajamos en ella en relaciones públicas, dan una noticia de que va a haber un 50% de recorte en la empresa. Pues el público interno se nos viene encima y decimos, ¿no es cierto? Alguien a lo mejor la competencia utilizó la inteligencia artificial y mandó una noticia. ¿Cómo crees el rumor, el radio pasillo, que luego se extiende a los medios de redes sociales y se difunde totalmente? Entonces, controlar eso es algo muy complejo, pero tenemos que estar alertas para aclarar en su momento con los públicos de interés lo que está sucediendo. Entonces, el trabajo de medios masivos o tradicionales y digitales es muy extenso y tenemos que ver esa dualidad específicamente en esto que estamos manejando. Sí, es muy interesante esto de la dualidad de los medios tradicionales con los medios digitales o medios instantáneos, como podemos decirle actualmente, porque nos pueden crear una crisis muy vasta y creo que, como lo acabas de mencionar, hay que estar muy pendientes, hay que estar acoplándonos a los cambios y con esto de la inteligencia artificial y los fake news y cómo se hace un boomerang de una pequeña noticia que a veces, muchas veces puede ser con malas intenciones, pero otras veces puede ser solo un rumor que alguien escuchó y decidió escribirlo. Y entonces hay que estar pendiente de darle un monitoreo bien seguido a nuestros medios digitales porque al final del camino son los que actualmente están dando las noticias instantáneamente, llegando a públicos y a geografías extensas que no abarcamos con los medios tradicionales, porque para que un medio tradicional llegue como un periódico, una revista, una nota de prensa, primero hay que llamar, hay que comunicarse con el director y demás. Ya esto es solamente teclear y darle enviar. Así que hay que estar muy, muy pendientes de esta dualidad y mantenernos informados, mantenernos monitoreándonos, porque la reputación y la buena imagen es lo que van a traer resultados positivos para las empresas, las personas o los medios o donde quiera que se necesite una buena imagen de relaciones públicas. Totalmente de acuerdo contigo, mira, porque hoy tenemos una cascada de información bueno, desde hace muchos años con estos medios tradicionales.
perdón, con los medios digitales, de redes sociales y todo, y enfrentar ese tipo de situaciones. Y le decimos también a nuestros alumnos, ¿qué medios lees? Porque ahorita puedes leer el diario de Japón. O sea, tienes todo a la mano, lo Todo tienes en en la un palma de la clic. mano la información. Y si no lees eso, yo le digo a mis alumnos, si ustedes, estudiantes de comunicación, no leen, es como si estudiaran medicina y les diera miedo la sangre, porque pues es Exactamente. nuestro pan de cada día, estar informados. El relacionista público tiene que estar informado y tener una idea de todo lo que pasa, no en su comunidad, sino en el contexto global. Es una Correcto. tarea de nosotros estar informados, tener una diversidad de temas. Somos agentes de cambio. Podemos estar lo mismo platicando con el bombero de la ciudad, como con el director general de un corporativo, con el presidente municipal o un gobernador o un político. O sea, la diversidad y tener el tema para plantear los contenidos. Entonces, Correcto. esa es parte de nuestra tarea. Sí, hay que estar capacitados en diversos temas y pendientes de lo que está sucediendo en nuestro alrededor porque es un mundo tan cambiante. Gracias, José Luis, por habernos acompañado este día y por tu aporte tan importante para el sector de las relaciones públicas y la comunicación organizacional en nuestros países, que además puede ser tomado como base para su adaptación e implementación en otros organismos de relaciones públicas en Latinoamérica. La utilización de tu libro, muy interesante. Nos despedimos y te dejamos las palabras para que te despidas. Pues gracias a ti, querida Miriam. Nos vemos pronto, si Dios quiere, en Costa Rica. Aprovecho para hacerles una invitación a quienes nos escuchan a la cuarta cumbre de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica que se llevará a cabo el 6 y 7 de junio en el Auditorio Nacional de San José, Costa Rica. Está en la página de Redir. Redir, ahí lo buscan en Google, Redir, y ahí viene todo el programa de la cumbre, donde pues obviamente Miriam va a estar como disertante ahí en la cumbre y pues mucha gente de la comunidad de Redir Iberoamérica. Va a ser una experiencia enriquecedora que a los que siguen esta transmisión y les gusta el tema de relaciones públicas, les apasiona como a nosotros, como a ti, a mí, Miriam, y como a tantos colegas que conocemos y que tenemos cerca a pesar de la distancia, porque estos medios nos permiten acercarnos e interactuar como estamos haciéndolo ahora. Y te agradezco mucho el que me hayas invitado a Café PR en Estados Unidos. Es un excelente concepto, te felicito, la estructura. He visto algunas entrevistas tuyas, la de Antonio Ezequiel Dijeno, nuestro querido amigo, y la de muchos colegas, y es un gran esfuerzo porque hago una referencia de aquel libro de hace muchos años, Omar Dino, el vendedor más grande del mundo, decía, voy a poner un grano de arena para las montañas que tendrás que mover por ti solo, le decían sus pergaminos al vendedor. Creo que es lo que hacemos cada quien en nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena para que las relaciones públicas tengan la validez que se requiere, la real importancia. Y bueno, esta pequeña contribución del libro, que es una inquietud, pero que gracias al apoyo de gente como tú, una gran profesional que pues, ahí me hiciste el favor del comentario de Antonio. Y este es un libro, es una recopilación pues de muchas cosas que he aprendido de todos ustedes a lo largo del tiempo. Te agradezco muchísimo este espacio, éxito en Café PR y pues bueno, estaremos pendientes de cuando salga y también finalmente de algunas otras entrevistas que tú hagas en este medio tan importante. Te felicito por este gran aporte a las relaciones públicas con este medio. Gracias, felicidades a ti por tu libro también. Este libro sobre relaciones públicas de la acción al manejo de crisis tiene como finalidad demostrar la importancia de la profesión, que es mucho más que organización de eventos y participación en fiestas. Se tiene que trabajar esencialmente en la comunicación, diagnosticar cómo se comunican en la empresa para dar soluciones tangibles a situaciones que persisten, como la ausencia del feedback en el intercambio de información, cómo se pueden articular a todas las áreas. Al pasar del brillo de los eventos sociales al crucial manejo de crisis, las relaciones públicas demuestran su versatilidad y su papel fundamental en la gestión de la reputación y la comunicación efectiva. Este recorrido nos muestra la importancia de una estrategia sólida
la anticipación y la capacidad de respuesta rápida para mantener la integridad y la confianza en cualquier situación. Hay que tender puentes, negociar, adaptarse a la era digital y mantener una comunicación corporativa ejemplar, ya que esta juega un papel sumamente importante en la reputación y el éxito de la empresa. Hago un llamado a la acción. Si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no duden en visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público que sigue en Café PR Perú, Bolivia, Uruguay y su servidor en los Estados Unidos. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Gracias.